Buenas noches. Ayer alcanzamos a transmitir unas extrañas imágenes, vamos a llamarlas así. Autoridades del gobierno de la Ciudad de México llegaron a las oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc a partir, dicen, de una denuncia ciudadana. Ahí encontraron volantes y propaganda que consideraron hostil a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Al enterarse de los hechos, apareció, ahí está, la alcaldesa Sandra Cuevas, muy combativa, y encaró a las autoridades. La situación no pasó a mayores. Se recriminaron mutuamente obstrucción y libertad de movimiento. Luego, y lo vimos aquí, llegaron unos 200 policías para evitar que el conflicto creciera. Gritos, sombrerazos y no mucho más. Hoy, personal de la alcaldía Cuauhtémoc presentó una denuncia en contra del secretario de la Contraloría de la Ciudad de México, el señor Juan José Serrano. Lo acusan de privación ilegal de libertad, ejercicio ilegal del servicio público y uso ilegal de la fuerza pública. Quedan dudas y quedan preguntas. ¿Cuál fue el delito de las autoridades de la alcaldía? ¿Tener panfletos en una oficina? El contralor del gobierno de la ciudad nos dijo que quizá podría configurarse el delito de uso indebido de recursos. Extraño caso, muy extraño. ¿Quién da miedo? ¡Nadie! ¿Aquí venimos? ¡Tocar! ¿Aquí ya le vamos a partir su madre? El nuevo capítulo del pleito entre la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, continuó hoy, con las dudas sobre cómo llegaron los volantes a la alcaldía y por qué se echó a andar un operativo totalmente atípico, encabezado por el contralor de la Ciudad de México. Y es que para la mañana todavía el contralor, Juan José Serrano, quien descubrió así el cuerpo del delito. Buenas noches, son las 9:10 de la noche y se ubicó esto. No podía establecer qué delito y faltas administrativas se configurarían con ese hallazgo, ni quién aseguró los volantes descalificadores. El delito le corresponde determinarlo a la Fiscalía General. Por parte nuestra vamos a determinar la conducta irregular conforme a los tipos que establece la ley propiamente de responsabilidad de los servidores públicos. Nos lo determinaremos, pero posteriormente a diferentes diligencias. Está bien la caja vacía, creo que me la puedo prestar porque voy a asegurar. Voy a asegurarlo, pero va a estar en el órgano interno. Me pongo nada más con efectos devolutivos. A pesar de los reclamos de la alcaldesa de Cuauhtémoc sobre la ilegalidad de este operativo, para la jefa de gobierno el descubrimiento de los volantes solo comprueba lo que ella ya había denunciado, una campaña en su contra. Es la evidencia de una guerra sucia que hemos venido diciendo que existe. Y no es de una alcaldesa, es de la oposición, del conservadurismo, particularmente del PAN. La pregunta es, ¿por qué hay una guerra sucia contra la jefa de gobierno? Pues hay una guerra sucia porque están muy preocupados, pues porque cada vez pierden más en la ciudad, y la verdad porque encabezamos las encuestas en la ciudad y en el país. Hoy Sandra Cuevas se deslindó nuevamente de los panfletos que encontró el contralor en la alcaldía. Yo jamás me enteré de la existencia de esos volantes, y es el contralor y ahora la fiscalía los que deben demostrar quién puso esos volantes ahí. No es responsabilidad mía. Ellos deben de demostrarlo, no yo. Yo lo que voy a demostrar es que ellos cometieron un delito al haber entrado de una forma inconstitucional. Y mandó un mensaje a la jefa de gobierno. ¿Qué le dirías a Claudia Sheinbaum de mujer a mujer y qué le dirías a la jefa de gobierno de política a política? De mujer a mujer le diría, defiéndete sola, como yo lo hago. No busques a papá presidente, no le pidas ayuda a tus granaderos, no le pidas ayuda a la fiscalía, no le pidas ayuda al contralor, no le pidas ayuda
al Congreso de la Ciudad de México, defiéndete sola como yo lo hago, 1 a 1. Y como política le diría, debes de reconocer tus errores y recomponer una figura presidenciable peleándose con una alcaldesa, persiguiendo constantemente a una alcaldesa. Yo gano y me divierto. Y ella, pues está enganchada. Yo gano y me divierto, dice la alcaldesa Sandra Cuevas. Y por otra parte, Claudia Sheinbaum habla de guerra sucia. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el delito? ¿Y por qué se persiguió así? Este no es un momento de campañas electorales y hasta donde sabemos, en una oficina pública o en una casa privada, tener impresos no es ningún delito. El contralor de la ciudad nos decía que quizá podría estarse cometiendo una falta de mal uso de los recursos, quizá el dinero con el que se imprimieron esos panfletos contra Claudia Sheinbaum era para uniformes o para obras de mantenimiento. Bueno, pero si ese fuera el delito, no se suelen perseguir y no suele aparecer la policía. En fin, así las cosas a unos días de que comiencen las sesiones en el Congreso y de alguna manera el banderazo rumbo al 2024. Así las cosas esta noche.